Grabando. ¿Me avisan? ¿Se ve en la pantalla la clase? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Chicas, entonces vamos a ir con la penúltima parte ya de lo que tiene que ver y lo que está relacionado con administración endovenosa, ¿cierto? Sueroterapia. Vamos a ver hoy día balance hídrico y finalizamos la próxima clase con el tema de cálculo de dosis. Los resultados de aprendizaje que están enfocados al programa de estudios. Y vamos a ver primero la definición de balance hídrico. Ya como menciona acá la diapositiva, se denomina un balance a la diferencia entre la cantidad de líquidos que son administrados o a las entradas y a la cantidad de líquidos perdidos o las salidas para mantener la homeostasis del organismo. Nosotros cuando vimos sueroterapia ya revisamos, ¿cierto?, cómo estaban divididos estos líquidos en el cuerpo. Ya aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cuánto aporta una bebida o un líquido, los alimentos, la sudoración, cuánto se pierde, ¿cierto?, con la respiración, la orina, etcétera, pero lo vamos a ver en detalle ahora durante la presentación, ¿ya? Los compartimentos de líquido también lo vimos la semana pasada, intracelular, intersticial y intravascular, y los porcentajes, pero me interesa que se queden con esta diapositiva, que tiene que ver con que ustedes saben que todo ser viviente tiene que beber agua para sobrevivir. El agua es muy importante, ¿cierto?, para todos los procesos fisiológicos de nuestro organismo. Y acá aparece una diferencia entre la masa corporal de una mujer y de un hombre. ¿Ya? Entonces los porcentajes cambian, pero aproximadamente un 60% de la masa corporal, ¿cierto?, son fluidos, son líquidos, principalmente en el hombre, y el resto son otros fluidos, ¿ya? Y también desglosa que esos fluidos están 2/3 en el intracelular, en el extracelular, y de ahí el intersticial y el plasma, ya para que lo tengan como con claridad, que también lo vimos, como les decía, la semana pasada. Y también no olvidar la distribución del agua en los órganos. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente politraumatizado, dependiendo de dónde haya sido el traumatismo, es muy importante que yo sepa, ¿cierto? Si tuvo un traumatismo en el cerebro, si tuvo un traumatismo en riñón, en intestino, ¿cierto? Por los porcentajes que podrían estar asociados a esos lugares, ¿ya? Entonces ya las pérdidas que finalmente podría tener. También mencionar que el agua corporal, ¿cierto?, tiene componentes que ustedes ya saben, sales minerales, proteínas, etcétera, y está relacionada con el transporte de nutrientes, con el transporte de desechos, ¿cierto?, con la digestión, regula la temperatura, etcétera, entre muchas otras funciones. Y obviamente el agua corporal, como dijimos, está en el líquido extracelular y en el intracelular, y también mencionamos que está relacionada con el sexo, ¿cierto? Los hombres tienden a tener más cantidad de agua porque está asociado al peso y a la cantidad de musculatura. También es distinta la cantidad de agua en el adulto, ¿cierto? Más o menos son 30 ml por kilo de peso, y en el anciano, que es algo que también hay que tener en consideración, tienden a tener menos, ¿cierto? 25 ml por kilo de peso. Por eso ustedes se van a dar cuenta cuando funcionen, por ejemplo, un anciano, que la piel es distinta, la hidratación es distinta, y ellos se ven más afectados, al igual que los niños, en los procesos de deshidratación grave. ¿Ok? También está relacionada el agua corporal con el tejido adiposo y muscular, ¿cierto? La persona que es obesa tiende a tener menos líquido, y lo mismo ocurre si una persona obesa es masculino o femenino, ya disminuye el porcentaje. Y también, bueno, la definición que ya vimos a grandes rasgos, que era la definición de balance, también mencionar que es el procedimiento para determinar el equilibrio, ¿cierto?, si es que lo hay, entre la ingesta y la eliminación de líquidos y electrolitos por kilo de peso, y generalmente se va a medir en 24 horas. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, requerimientos normal de líquidos en el adulto son 35 cc por kilo de peso al día. En los niños aumenta, ¿cierto?, porque su alimentación principal es con líquidos. Entonces, en niños es 50 cc por kilo de peso al día, y en los lactantes aún más, ¿cierto? Lactancia materna exclusiva, ustedes eso lo saben, son 150 cc por kilo de peso al día. Nosotros vamos a revisar el balance para un paciente adulto, ¿ya? Porque si yo hiciera un balance en un paciente pediátrico o neonatal, va a ser distinto, y lo van a revisar ustedes la parte neonatal el próximo año. Entonces, dijimos, los ingresos más los egresos dan el balance, y cuando hay desequilibrios hídricos, ¿cierto?, existe una diferencia de volúmenes anormalmente bajos o altos en el total de líquidos del organismo. Entonces, este balance va a poder ser positivo, neutro, que es lo que buscamos, o negativo. ¿Ya? Y también es importante mencionar que la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿cierto?, consiste en ajustar la excreción de agua y electrolitos, que es el sodio, el potasio, para que se igualen a las entradas del organismo. Es decir,
Si yo tengo una paciente que yo sé que va a ingresar a una cesárea y que va a tener una pérdida de más de 500 cc a 1000 cc de sangre, yo tengo que tener en consideración que voy a tener que aportar estos líquidos que ella está perdiendo, ¿ya? O cualquier paciente. Y también mencionar que la obtención de líquidos y de electrolitos, principalmente en un paciente sano, son los líquidos que bebe, el contenido de los distintos alimentos, el agua como subproducto de la oxidación de los alimentos, y que en condiciones normales, ¿cierto?, deberían ascender los ingresos a 2000 ml APP, ¿ya?, en 24 horas, y la pérdida tendría que estar rondando el mismo valor, aproximadamente, ¿ya?, porque recuerden que en el invierno cambian, ¿cierto? Hay variaciones también de ingresos y pérdida. Por ejemplo, en el invierno uno tiende a orinar más, suda menos, en el verano tiende a sudar más, ¿cierto? Orina menos, etc. Y un cuadro resumen de los ingresos por vía oral, el agua, los líquidos, la alimentación por sonda. Por vía parenteral, como para que ustedes sumen ingresos, puede ser la vía endovenosa, lo subcutáneo que pongan, intramuscular, intradérmico y otros, ya que los otros entra y engloba todo lo demás que tiene que ver con la hidratación, los líquidos de la oxidación de alimentos, etcétera, que lo vamos a ver más desglosado. Y lo mismo pasa con la eliminación de agua, ¿cierto? Se pierde agua por la piel, por el sudor, por los pulmones a través de la respiración, por los riñones a través de la orina y también por las heces, pero un volumen mucho más pequeño. Entonces, hay mecanismos homeostáticos, o sea, el cuerpo, recuerden que va a sentir cuando hay mucha pérdida de algún líquido que está siendo estresado. Entonces aquí entran algunas hormonas, ¿ya? Que es la DH, que es la antidiurética, y también la aldosterona, entran mecanismos de función del corazón y vasos sanguíneos, ¿ya? También funciones pulmonares, hipofisiarias y funciones suprarrenales, que todo esto van a regular el tema de la homeostasis. Acá también les puse, que es una de las más importantes, la DH para responder al déficit de agua. Si no conocen, ¿cierto? Esta hormona, ¿cierto? Y qué hace y dónde se produce en el hipotálamo y dónde se almacena en la hipófisis, etcétera, etcétera, búsquenla y revisen para qué sirve, ya porque en teoría debería haber estado claro entre anatomía y fisiología para qué sirve y cómo se va a utilizar. Y ahí es importante que la conozcan también. Y como dijimos, entonces, todo lo que es el bloque de entradas, cuando a ustedes les toque hacer un balance, tienen que tener claras dos cosas. Primero, que siempre tienen que utilizar recipientes graduados. O sea, no es como que yo digo, le voy a dar una taza y que son 300 cc. No, yo tengo que saber cuántos ml específicamente son. Y siempre me va a poder ayudar en el tema del cálculo de los balances hídricos o hidroelectrolíticos la nutricionista, porque me va a ir diciendo, ¿cierto?, a cuánto se considera cada ml, o si comió una manzana, una jalea, etc. Entonces, la vía oral son las dietas culinarias, que es la alimentación normal, preparados comerciales, aporte de líquidos, zumos y cualquier otra bebida. Todo eso se contabiliza, ¿ya? Y obviamente también se contabiliza la vía enteral, ¿cierto? Puede ser a través de sonda, ya sabemos, o de lo que sea, pero lo importante es que la vía enteral también se considera para la sumativa o la sumatoria que va a ser finalmente el balance. Y obviamente los líquidos vía parenteral o endovenoso, ¿cierto? Ya dijimos, intramuscular, subcutáneo, todo, la sueroterapia, la nutrición parenteral, los sueros, ojo ahí, porque siempre se equivocan en los ejercicios, los sueros utilizados para la dilución de medicamentos, sangre y derivados hemáticos también los van a tener que sumar, ¿ya? Y también en el bloque de entradas están los líquidos para irrigación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Todo lo administrado con fines terapéuticos, que puede ser un lavado gástrico si un paciente llegó intoxicado, un lavado por sonda nasogástrica, enemas, lavados peritonales, lavado de drenajes, irrigación por sonda vesical, todo eso se tiene que considerar en el bloque de entradas también, ¿ya? Y aquí como dato útil o como tips que ustedes lo tienen que tener muy a la mano porque les va a servir en los ejercicios de balance, ¿cierto? Es que ustedes tienen que considerar que un vaso chico son 200 cc, un vaso grande 250, un tazón 300 y así, etcétera, etcétera. Ya les agregué también lo que vimos en hemoterapia, de los glóbulos rojos, cuánto equivalen, ¿cierto? Cuánto equivale a una unidad de plaquetas que les puede salir en un ejercicio o de crioprecipitados para que ustedes lo vayan sumando. Y también no se olviden de los egresos, que pueden ser la emesis, la orina, la hemorragia, el líquido de los drenajes, las aspiraciones gástricas, las deposiciones, todo lo que es pérdida insensible, que vamos a revisar de qué se trata. También el exudado de heridas y la oxidación, ¿cierto? De la alimentación y de los preparados. Ahí sí. Entonces,
El bloque de salidas tiene a través de la piel pérdida insensible, que son a través de la sudoración, puede ser dependiendo de la temperatura corporal, de la temperatura ambiental, del volumen, ¿cierto? Corporal, del peso, y si tengo o no diaforesis, ¿ya? También el sistema respiratorio tiene pérdidas insensibles que tienen que ver con el grado de humedad relativa del medio ambiente. Ustedes saben que en San Felipe es muy seco, no es lo mismo que estar en la costa, ¿ya? Por lo tanto, podrían haber variaciones. También hay que modificarlo si el enfermo está sometido o no a ventilación mecánica, si la pauta de oxigenoterapia se recibe a través de mascarilla o de halo, ¿cierto? O de HUD, o la frecuencia respiratoria del paciente, ¿cierto? Si hay una taquipnea, también se va a modificar. Y también el bloque de salida, dijimos el agua endógena, que es el producto del metabolismo celular, que se calcula con una fórmula. Y ojo que en el bloque de salidas también hay que utilizar recipientes graduados. Obviamente, yo creo que está de más decirlo que los recipientes que voy a graduar para el ingreso no son los mismos con los que voy a graduar el egreso, ¿cierto? Son recipientes distintos. Y obviamente estos me van a servir para medir, por ejemplo, principalmente la orina, ¿ya? También me puede servir para, sobre el aparato digestivo, medir vómitos, heces, si hice un aspirado gástrico, o ver los drenajes quirúrgicos que a veces vienen graduados inmediatamente, ¿ya? Y aquí está como el cuadro resumen que ustedes se tienen que aprender. Nosotros vamos a clasificar las pérdidas de líquidos de un paciente en 3 grandes ámbitos principalmente. Las pérdidas ordinarias es la que tenemos todos, todas las personas sanas, que pueden ser orina y deposiciones. Las pérdidas insensibles, que son las que a mí me va a costar medir, ya como matrona si tengo un balance. Y estas son la respiración, las lágrimas, la saliva, los líquidos digestivos, la actividad oxidativa celular, y esto se va a calcular a través de una fórmula, porque se estandariza, o si no sería muy difícil medir cada una de estas. Y finalmente tenemos las pérdidas extraordinarias. Y acá en las pérdidas extraordinarias tenemos a un sujeto o a una persona que va a estar con un problema de salud. ¿Por qué? Porque o está con fiebre, o está con hiperventilación, o tuvo una intervención quirúrgica, o está politraumatizado. Ya son todos los extras que no son normalmente lo que uno podía tener. O sea, yo me podría hacer un balance y medir cuánto orino, ¿cierto? Calcular mi pérdida insensible según el peso, según la fórmula, pero toda pérdida extraordinaria me indica que el sujeto está comprometido, ¿ya? Y son con los que tengo que tener mayor cuidado. Entonces, esta parte es fundamental que ustedes se la sepan al dedillo, porque si les toca hacer un balance, esto es lo que tendrían que saber. Por ejemplo, de pérdidas ordinarias, en general la pérdida renal está en los 1500 o más o menos 500 ml en 24 horas. Eso es lo que en teoría orina un sujeto normal, ¿ya? Si ustedes tienen un ejercicio de balance, entonces tienen que sumar la cantidad que se les menciona específicamente, ya no calcular, este sujeto en 24 horas debió orinar 1500, no, en el caso les van a decir, este sujeto entre tal y tal horario orinó 300 cc, eso es lo que se va a contabilizar. Después tienen que considerar que todos sudamos y el mínimo de sudor que se calcula para toda persona, por eso en los ejercicios ustedes lo van a poner siempre, es que son 100 cc de sudor al día. Si el paciente presentó fiebre, taquipnea o lo que sea, yo voy sumando extra, ¿ya? Pero por lo menos en un paciente estable tengo que sumarle esos 100 cc. Luego de eso tenemos las heces. Normalmente son 100 a 200 cc en el día y también lo van a sumar solo si en el caso los menciono, ¿ya? Ojo que acá con las heces hay un tema, ¿cierto? Por eso hay algunas consideraciones. Las deposiciones sólidas, ¿cierto? Si el sujeto tuvo deposiciones sólidas, eh, se suma un tercio del volumen total. Si ustedes tuvieron que pesar la deposición, ¿cierto? Y pesó 100 cc, es un tercio lo que se considera en el balance. Para efectos prácticos del ejercicio, yo en los ejercicios de balance les pongo, defecó y las deposiciones son 300 cc, inmediatamente lo suman, porque dice solo ese. Ya distinto sería si yo le pongo deposiciones sólidas, ahí ustedes tienen que saber que es un tercio, si les pongo líquidas, vamos a ver más adelante cómo se considera, ¿ya? Y de acá vamos a seguir con la segunda parte de este punto como importante, que son las pérdidas insensibles. En las pérdidas insensibles uno tendría que ir sumando la pérdida pulmonar, que son de 350 a 400 cc, la pérdida digestiva, que son 200 ml APP en 24 horas, las lágrimas, la saliva, la oxidación celular, etc. Entonces, para no tener que sumar cada una de esas cosas y dar un número total, ¿qué hacemos? Ocupamos esta fórmula que está aquí abajo,
que indica que ustedes multiplican 0,5, ¿cierto?, por el peso por 24 horas. Es decir, yo multiplico 0,5, si el sujeto pesa 70 kilos, es 0,5 por 70 por 24 horas. Y ese total se lo sumo al balance, ojo, de 24 horas. Si estoy haciendo un balance de 12, esta misma fórmula la divido en 2, porque es la mitad del horario del balance, ¿ya? Y se suma en todos como pérdida insensible. Y acá viene la otra parte que es importante y que siempre los confunde, que tiene que ver con las pérdidas extraordinarias. Las pérdidas extraordinarias, como dijimos, son pérdidas insensibles aumentadas por una condición patológica de nuestro paciente. Por ejemplo, si una paciente yo les pido hacer un balance a una postoperada de cesárea, esa es una operación mayor. Por lo tanto, ustedes van a sumar al balance 800 a 900 ml. ¿Ya? Incluye también a los politraumatizados, a los grandes quemados también. Ya se considera como que tuvo una pérdida de operación mayor. ¿Qué otro dato? Si, por ejemplo, yo les digo que una paciente tuvo un cono, ya, un cono en pabellón, esa es una intervención menor. Por lo tanto, si yo les digo cono, ustedes van a tener que saber que van a tener que sumar de 400 a 600 ml, ¿ya? ¿Qué otro dato es importante? La laparoscopía, ¿cierto? También se considera como operaciones menores, no tienen tanto sangramiento, y todas las otras intervenciones traumatológicas, intervenciones como más importantes, ¿cierto? No de pabellones de cirugía mayor ambulatoria, que eso también me dice, cuando son pabellones de cirugía mayor ambulatoria, generalmente operaciones menores. Si son pabellones quirúrgicos, operaciones mayores, ¿ya? Porque es según el riesgo de la intervención. No sé, safenectomía, también son operaciones menores, en teoría no debiesen sangrar tanto, pero podría haber un caso especial, pero para efectos de cuando yo les haga los ejercicios de aplicación, ¿ya? Luego de eso tenemos la fiebre. Aquí yo les puse dos opciones, pero yo quiero que trabajen en los ejercicios de balance con esta parte, ¿ya? Que dice, la fiebre de 38 a 39 son 20 ml por hora. Es decir, que si yo le pongo que un paciente tuvo una cierta cantidad de temperatura extra en un porcentaje de tiempo, ustedes tienen que calcular esos ml. De 39 a 40 son 40 ml, de 40 a 41 son 60 ml, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en otros lugares se calcula, ¿cierto? En los menores de 37,9 grados, el peso por 0,75 por las horas de balance y te va a dar una cantidad de pérdida. Pero ¿qué pasa? De repente, no en todos los lugares, ¿cierto?, se ocupa la misma fórmula, y lo segundo es que también el paciente no va a estar las 24 horas con fiebre, porque si no mi paciente se va a deshidratar. Entonces son periodos en donde tiene más temperatura y nosotros en teoría debiésemos tratar de frenarlo. Entonces, como les digo, como acuerdo ustedes para la fiebre, o cuando yo les diga que hay aumento de temperatura, van a ocupar estos antecedentes, ¿ya? No está formulada acá, pero de todas maneras yo se las muestro porque puede usted trabajar en algún lugar, en una clínica, donde se calcule de esta otra forma, ¿ya? Pero como les digo, va a depender, ustedes saben que el balance es muy interno de la institución donde yo trabajo. Es decir, puede ser que lo calculen de una forma o de otra. Lo importante es que yo me ajuste a lo que dice el reglamento interno de mi institución, ¿ok? Lo segundo, en otros lugares se calcula por el tema de la fiebre, por el sudor, ya porque aumento de temperatura mi paciente va a sudar más. Entonces, ya dijimos, el sudor normal, que son los 100 ml, se le van a sumar a todos los pacientes en el balance de 24 horas. Pero si yo dijera que tiene sudor leve, ¿cierto? En general son 10 cc por hora, o sea, yo tendría que mencionarlo. Si es sudor moderado, son 20 cc por hora. Tendría que darles yo el tiempo en el ejercicio, y profuso, 40 cc por hora. Pero lo podríamos hacer en un ejercicio de balance, pero vamos a tratar de hablar específicamente de la fiebre, ¿ya? Porque obviamente estos dos están muy relacionados. Es decir, si yo estoy sumándole a una persona porque tiene temperatura, no le voy a sumar además por sudor profuso, porque en realidad lo estoy calculando con el tema de la fiebre. Pero como ustedes saben que esto es didáctico, para efectos de ejercicio, yo les podría poner en un horario fiebre y en otro horario, no sé, en distinto, sudor profuso, por ejemplo, para que ustedes lo puedan calcular, ¿ya? Y obviamente también, si a mí me mencionan que la paciente tiene hiperventilación o taquipnea, son 4 ml por cada hora, ¿cierto? Que tenga 5 respiraciones por encima de 20 por minuto. Entonces yo les tendría que decir, este paciente entre las 11 de la mañana y las 12 del día tuvo 25 respiraciones por minuto, entonces ustedes, ya, se pasó de los 20, tengo que sumarle los 4 ml en el periodo específico, ¿ya? Eso. Y otro dato importante que, como les digo, nosotros no tenemos en general pacientes tan graves porque son pacientes UCI, pero como dato es que, bueno, el balance ustedes saben que se ocupa principalmente en pacientes UCI o UTI, y que también en el balance un paciente intubado, ¿cierto? Se computan 500 ml cada 24 horas de intubación, porque obviamente por el procedimiento tiende a tener mucha más pérdida, ¿ok?
Eso. Y otra pérdida extraordinaria, ¿cierto? Es que, como dice, a pesar de que circulan unos 8 litros de líquidos por día en el sistema, ¿cierto?, gastrointestinal, gran parte se va a reabsorber en el intestino delgado y se van a eliminar en deposiciones aproximadamente, ustedes saben, entre 100 y 200 cc al día, pero esto varía entre cada persona, ¿ya? Pero si yo les pongo en un ejercicio que el paciente no le pongo la cantidad de cc o le pongo solamente esos 200 cc, ustedes suman los 200 cc. Si yo le pongo deposiciones líquidas, tienen que sumar todo el volumen. Si yo le pusiera deposiciones semilíquidas, solo el 50% del volumen que le estoy mostrando, y deposiciones sólidas, solo un tercio del volumen total, que sería como lo normal de un paciente. ¿Ya? Entonces esta parte también tienen que estar como bien atentos. Y acá aparece todo el bloque de pérdidas. Las pérdidas son los posoperados, las diarreas, los vómitos, la hemorragia, los politraumatizados, los diabéticos descompensados, los descompensados en general, todo eso se suma como pérdida. Los gran quemados, deshidratados, ¿ok? Y como dato, simplemente porque como les digo, lo van a revisar en profundidad el próximo año, es que las pérdidas insensibles en un niño varían, no se calculan con la fórmula. Por eso yo les digo, esto solo como dato, no se lo tienen que aprender, sino que tenerlo en mente que es distinto. Del recién nacido, el 30%, ¿cierto?, de su peso corporal diario corresponde a pérdida insensible, en el lactante el 20%, en el preescolar el 15% y en el escolar el 10% del peso corporal. Por lo tanto, la pérdida insensible en los niños menores no se va a calcular de la misma forma. ¿Ok? Bueno, ¿qué tipos de balance vamos a tener? Tenemos un balance parcial que es realizado sobre periodos de tiempo inferiores a 24 horas. Por ejemplo, al final del turno de 12 horas, si nosotros estuviéramos en cuarto turno, ¿ya? El balance total es el balance de 24 horas y es el balance que más se utiliza y en realidad el que nos dice mejor cómo está nuestro paciente. Y este balance debe hacerse siempre a la misma hora para estar seguro de que se contempla un día entero. Generalmente parten los balances a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana cuando parte el turno y ahí se empieza a contabilizar hasta el mismo horario del siguiente día. Y hay también un balance acumulado, que este balance solo puede hacerse a partir del segundo día de estancia de un paciente en la unidad. Y en el segundo día de estancia del paciente se calcula sumando el balance total del día anterior con el balance total del día presente. Y se pueden sumar más días, pero ese es el balance acumulado. O sea, mi paciente llegó con una pérdida, veamos después de 3 días que lo estuvimos hidratando, alimentando, cómo está o cómo quedó supuestamente, ¿ok? Y como dato, que esta es la otra parte que ustedes también se van a tener que aprender en cualquier tipo de balance, ¿cierto? Es que si los ingresos son mayores a los egresos, el balance está positivo. Esa es la interpretación y eso significa que el volumen de líquidos ingresados son mayores a los perdidos y un balance va a estar positivo cuando tiene más de 250 cc desde cero de diferencia. Es decir, si ustedes tienen un balance que entre la suma y la resta les da 249, el balance sigue estando neutro, porque es significativo después de los 250 cc, o sea, desde los 251. No sé si se entiende, ¿ya? Lo mismo con los ingresos, ¿cierto? Que son menores a los egresos, el balance está negativo, es decir, que el volumen de líquidos perdidos es mayor al de ingresado y el balance va a estar negativo sobre, ¿cierto? A partir de los 250 cc. Es decir, si el paciente tiene menos 249 cc, todavía el balance es neutro. Si el paciente tiene menos 251, ya el balance empieza a ser negativo. ¿Ya? Y lo que nosotros deberíamos buscar es que el balance esté neutro, que es los ingresos igual a los egresos, en donde ingresa la misma cantidad de líquidos que se eliminan, y esto es lo que se mantiene o se debiese mantener en condiciones normales. ¿Ok? Entonces eso también es importante, porque ustedes, yo les voy a poner un gráfico, van a sumar, que es el total de ingresos, van a sumar el total de egresos, van a hacer la resta y me van a poner balance negativo menos, no sé, 345 cc, ¿ya? Entonces el balance está negativo, yo sé la sumatoria final. Y además de eso, ustedes me tienen que interpretar el balance. Si yo les digo interpreta el balance, significa que aparte de ponerme balance negativo, entre paréntesis, la cantidad de cc, me tienen que decir, si el balance está negativo, este paciente está deshidratado, puede tener trastornos circulatorios, puede tener disminución de la función renal. Al contrario, tiene más de 251, ¿cierto? El balance está positivo, el paciente puede estar con retención, puede tener edema pulmonar, insuficiencia cardíaca. Esa es la interpretación que ustedes debiesen tener, ¿ok? ¿Y qué van a hacer ustedes cuando les pida a un médico que hagan un balance de un paciente? Primero tengo que informar al paciente y solicitar su colaboración.
Esto obviamente es para un paciente que esté despierto, que entienda lo que le estoy diciendo. Si es un paciente de la UTI no es necesario porque el paciente va a estar con sonda, entonces todo se va a poder medir, ¿ya? A diferencia de las pacientes que deambulan, hay que informarle y pedirle la cooperación porque se les puede olvidar y van a orinar en el baño y se va a perder, ¿cierto? Ese bloque de egresos de orina. Entonces por eso es importante. También tengo que registrar todos los líquidos aportados, las pérdidas fisiológicas y patológicas, y tengo que sumar las cantidades parciales e ir calculando, ¿cierto?, el volumen total de ingresos y de egresos. Y voy a registrar con esto en mi hoja de balance hídrico. ¿Ya? ¿Qué me puede hacer a mí que un balance hídrico de un paciente esté en desbalance, ¿cierto? Puede ser por un déficit volumétrico o por un exceso volumétrico. Si es un déficit es porque hay pérdidas anormales, vómitos, diarrea, disminución de la ingesta, hemorragia. Por eso nos pasa, por ejemplo, que nos piden balance en la hiperemesis gravídica. Usa diurético, el paciente está con un estado febril. ¿Y cuáles son algunos factores de riesgo? La cetoacidosis diabética, la diabetes insípida, insuficiencias suprarrenales, etcétera. Y cuando hay un exceso es por un aumento en el aporte de sodio que origina una mayor retención del agua corporal, y obviamente puede ser por un aporte rápido exagerado de volúmenes endovenosos. Entonces, cuando un paciente está con una hemorragia, yo tengo que tener ojo, ya lo hablamos en los sueros, ¿cierto? ¿Cuánto suero le voy a aportar? ¿Hasta cuándo llegamos? ¿Le puedo aportar 3000 cc? No, ¿cierto? A lo mejor 1500 y de ahí me paso un coloide, o 2000 y me paso un coloide, ya, porque si no, voy a hacer un exceso volumen. ¿Y qué le puedo causar a mi paciente? Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, cirrosis hepática, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Qué voy a ver yo en estos pacientes que ustedes lo van a tener, pero se van a acordar de mí cuando vayan a práctica y vean a las pacientes que llegan deshidratadas por hiperemesis? De partida la paciente tiene sed, ¿cierto? La piel se ve distinta, ¿cierto? Se ve seca, los labios se pueden ver secos, se ven secas las mucosas, ya la piel en general tiende a estar fría, puede haber hipotensión, puede haber frecuencia cardíaca débil, hay oliguria, ya, entre otras cosas que pueden pasar en la deshidratación. Caso contrario, ¿qué pasa en la sobrehidratación? En ese caso, ¿cierto? Hay dilatación de las venas del cuello, que se llama ingurgitación yugular. Pueden haber sonidos pulmonares anormales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay edema, puede haber edema pulmonar, puede haber aumento de la presión, puede haber taquicardia, entre otras cosas. Pero eso es como a grandes rasgos de un paciente sobrehidratado, ¿ok? ¿Y cómo voy a calcular la deshidratación? Hay signos y síntomas como la conciencia, los ojos, la boca, la lengua, la sed, la piel. Cuando es grado 1, hay de un 1 a un 5% de déficit y está en general todo, casi todo, ¿cierto?, dentro de rango normal, que es algo leve, que nos podría pasar a nosotros, por ejemplo, en un día que haga mucho calor y que yo no tengo agua para hidratarme, ¿ya? Que el cuerpo va a tratar de hacer mecanismos homeostáticos, pero aún así se puede uno empezar a deshidratar. Después tenemos el grado 2, donde hay una pérdida de un 5 a un 10%, la conciencia normal, pero se me empiezan a hundir los ojos, la boca, ¿cierto?, la tengo seca, empiezo a tener sed, pliegue, ¿cierto?, positivo, que tiene que ver con estirar la piel de las manos, tensión arterial normal, ya, perfusión de la piel fría, entre otras cosas, cambia, por ejemplo, empieza a cambiar el pH de la piel y empieza a haber algo de taquipnea. Y ya cuando hay un grado 3, que es más del 10%, me puedo estar inconsciente, voy a tener los ojos hundidos, voy a tener la boca y la lengua seca. Un segundo, chiquillas. Ahí está grabando de nuevo y acá. Se ve la presentación, ¿cierto? ¿Se ve? ¿O no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, estábamos viendo que en el grado 3, ¿cierto? Ya dijimos que podía haber compromiso de conciencia, los ojos se me van a ver hundidos, la boca o la lengua va a estar seca, probablemente voy a ser incapaz de beber porque ya estoy con un grado de deshidratación mayor, por lo tanto, no tengo que ingerir probablemente líquidos por vía oral, sino que me van a servir por vía parenteral. Puede haber hipotensión, ¿cierto? Entre otros, anuria, y obviamente el pH ya empieza a disminuir, ¿cierto? Empiezo a tener una acidosis metabólica también asociada obviamente al déficit de volumen, ¿ya? Y acá ustedes van a tener un cuadro resumen de qué pasa a nivel de cada sistema. Por ejemplo, en el sistema neuromuscular, si hay hipovolemia, hay apatía, intranquilidad, desorientación. Si hay hipervolemia, hay pérdida de atención, puede convulsionar mi paciente, ¿ya?
en tema cardiovascular es uno de los primeros que se afecta cuando hay hipovolemia o hipervolemia. ¿Ya? En cardiovascular, si hay hipovolemia, puede haber hipotensión, va a haber taquicardia, disminuye la presión venosa central, y en el contrario, si hay hipervolemia, puede haber disnea, puede haber ortopnea, ya puede haber tos, cianosis, taquipnea, edema y incremento de la presión venosa central. ¿Ya? Para que lo tengan como un cuadro resumen de lo que puede pasar, lo mismo a nivel renal. ¿Ya? Recuerden que generalmente por hipovolemia y por hipervolemia voy a tener dificultades igual en el sistema general. ¿Ok? Y bueno, ¿a qué tipo de pacientes se le va a hacer el balance hídrico, cierto? A los pacientes deshidratados, a un paciente intervenido quirúrgicamente, que son todos los pacientes operados, que tenga vómitos, diarrea, hemorragia, fiebre, sudoración excesiva, que es la diaforesis, a los politraumatizados, a los pacientes diabéticos, a los gran quemados, ¿ya? Y en todo paciente que tenga un desequilibrio hidroelectrolítico, como mínimo se tiene que hacer cada 24 horas. Y obviamente si mi paciente está descompensado, lo puedo medir cada 12 horas o cada 6 horas. Es decir, se hace como un balance general cada 6 o 12 horas, que es como para ver cómo vamos avanzando, ¿ya? Independiente de que voy a medir el balance probablemente en 24 horas igual. Y acá hay un ejemplo tipo, ya va a salir el nombre del paciente, el servicio, la cama, los ingresos, la fecha y el peso. Acuérdense que para la pérdida insensible es súper importante el peso. En realidad quiero que esto lo tomen solo como ejemplo porque hay cosas que igual faltan, ¿ya? Pero ahí les dice, por ejemplo, en horario de 8 a 20, que es uno de los turnos de 12 horas, sale el horario que tomó, el volumen, lo mismo en horario de 20 a 8 para ingresos. Y lo mismo sale abajo para los egresos. ¿Ya? Entonces después está el total de ingresos y el total de egresos, y este balance está en más 80 ml. ¿Cómo estaría el balance entonces de este paciente? A grandes rasgos, porque hay cosas que falta sumar, pero igual. Si tiene más 80 ml, ¿Neutro? está neutro. Exactamente, Maureen, está neutro el balance, ¿ya? Y esta es la hoja que nosotros principalmente vamos a utilizar. Vamos a poner los ingresos, ojo con el tema de los horarios, porque puede que a mí me llegue un paciente al servicio de maternidad a las 11 de la mañana. Perfecto, entonces el balance empieza a sumar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana del otro día. Si no es un paciente tan grave, el médico me puede poner, no, y este paciente que ingresó a las 11 al servicio, empieza el balance a las 14 horas. ¿Ya? Entonces, ojo, en general los balances empiezan cuando el paciente ingresa al servicio clínico. De lo contrario, el médico me pone específicamente el horario o se acuerda internamente, ¿cierto? Entre las matronas o por las normas específicas de procedimiento, el manual de procedimiento, en qué horario se van a empezar los manuales, excepto en los pacientes graves, ¿ya? Y ahí me salen los líquidos, suero, medicamento endovenoso, el total. Después por el otro lado están los egresos, ¿cierto? Que ustedes los conocen, el total. Hago el balance hídrico, ¿cierto? Que es el total de ingreso menos el de egreso, me sale un resultado, pongo si está positivo, negativo o neutro y lo interpreto, cómo debería estar mi paciente. ¿Ok? Esta en general son hojas de indicaciones y tratamiento diario, ya así se utilizan, es lo que ustedes van a encontrar en los servicios clínicos. Puede que ahora lo encuentren un poco raro y no tengan tan claro, pero uno va marcando, ¿cierto? El tema del pulso acá, lo va marcando con un color específico, la presión y la temperatura también. La temperatura generalmente se marca con un puntito en el horario y es de color rojo el lápiz que se ocupa, ¿ya? También la saturación, si le tomé glucotest, si tuvo un EVA en la escala de Glasgow, y lo mismo con los egresos, la diuresis, las soluciones, etcétera, etcétera, y todas las indicaciones, ¿ya? Y acá también salen los tratamientos efectuados, que es la hora, el medicamento, la dosis, la vía y la firma. Entonces ahí yo voy sumando. ¿Ya? Acá dice plan de atención de enfermería. En algunos lugares, en matronería, ocupamos igual una hoja que diga plan de atención de enfermería, y en otras le han cambiado y ya dice plan de atención de matronería, ¿ya? Acá aparecen las indicaciones médicas, la firma del médico, y aquí sale el plan de hidratación parenteral. Cuando la próxima semana veamos cálculo de dosis, también lo vamos a utilizar porque hay que ser súper ordenado. Entonces también hay un cuadro específico para ir haciendo la sumatoria de todos los sueros, ¿ya? Y acá también hay otro ejemplo de los signos vitales, los egresos, los ingresos, para que uno lo vaya marcando según la hora específica. Ya supongamos que acá dice parámetro y acá las horas, entonces ingresó a las 11 el paciente, le pongo 11, 12, 13, 14 en cada uno de los cuadritos para ir agregando, ¿cierto?, todos los antecedentes. ¿Ya? Y acá está la gráfica específica, por ejemplo, acá no se ve mucho, pero aquí temperatura está en rojo. Me parece que la presión está en azul, pero ahí se van utilizando distintos lápices según el servicio. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, aquí tenemos los parámetros. Si
Si ustedes ven, acá en la parte roja es la temperatura, cómo se estuvo moviendo. Acá el paciente estuvo con alta temperatura, ¿cierto? Está en 39 en los distintos horarios, y acá abajo no se nota mucho, chicas, pero como una idea del ingreso, los sueros o la alimentación, y lo mismo con los egresos. Ya, esto sería como la imagen que van a encontrar. Y acá, miren, les puse otra igual, que esta se ve mucho más clara. Sale el peso talla, cómo está, qué dieta tiene, ¿cierto? Si tiene una dieta blanda, sin residuos. Sale acá la temperatura y se ve marcado, ¿cierto?, en el horario específico, que esto es mañana, tarde y noche. Ya en otros aparece la hora específica del control de signos vitales. Por ejemplo, acá tuvo un pic febril y estaba en 39, se mantuvo en la noche 39, pero como les digo, el paciente no debiese estar mucho tiempo con esta temperatura por los daños que va a provocar, ¿ya? Y de ahí vuelve a bajar la temperatura y se mantiene mucho más estable dentro de parámetros normales, ¿ok? Lo mismo pasa con la presión, ¿ya? Y uno lo va a ir marcando, y acá transfusiones, por ejemplo, aquí el paciente tuvo transfusiones, cuánto cc, suero glucosado, cuánto cc en el horario, ¿cierto? Cuánto fueron las ingestas, el total de entradas, cuánto vomitó, las pérdidas insensibles, y después sale el balance acumulado. Por ejemplo, acá hacen el balance del día, que son estos números de acá abajo, y el balance acumulado semanal. Entonces, después de una semana que este paciente partió con más 300, más 500, de ahí se bajó a menos 100, menos 600, después llegó, ¿cierto?, a estar, entre comillas, de acuerdo al balance acumulado, un poco más compensado, ¿ya? Ojo, ¿por qué les digo yo que igual el tema de los balances no se ocupa tanto? Porque es difícil hacer todo este cálculo, no por un tema de que sea difícil para uno, sino que los cálculos pueden ser un poco más subjetivos. Por ejemplo, este paciente partió con más 300, ¿cierto? Ahí estaba con un poco más de hidratación, después más 500, entonces había que disminuir los líquidos, pero después bajó a menos 100, a menos 600, o sea, mi paciente ya se estaba empezando a deshidratar, pero el acumulado me da menos 50, o sea, en teoría este paciente está neutro. Entonces tengo que tener ojo, ya tengo que tener ojo con el tema de los ingresos y con el balance acumulado, que no siempre me va a decir cómo está mi paciente específicamente, ya, porque son muy sensibles la variación de las cifras, ¿ok? Lo mismo acá hay otro ejemplo de balance, pero como les digo, es solamente para que ustedes tengan como una idea, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo que es mucho más gráfico, que se entiende un poco más de como para de ejercicios específicos en la docencia, ¿ya? Y eso, con eso terminamos con la bibliografía y estaríamos ok con esta parte.